hoy tenía que entregar la palabra del Señor. Y esto es algo que me ocupa con mucho placer en buscar lo que el Señor quiere que comparta con todos ustedes. El Señor me habla. Gracias a Dios que Él me habla todo el tiempo. Y el Señor me da una frase, algo que a veces me desorienta, y quisiera tener a alguien para preguntarle por qué quiere decir esto que me dijo el Señor. Pero el Espíritu Santo me guía y empiezo a buscar, a escudriñar y a indagar en las Escrituras. Y así Dios nos ha ido trayendo. Si nosotros miramos hacia atrás el 2023, por dónde nos fue pasando el Señor, ¿verdad que todo eso el Señor me lo dijo? ¿Se acuerdan ustedes los que están de hace un tiempo? Cómo el Señor fue hablando. Dios me dijo que iba a hacer una revolución en los hogares, como al principio, ¿se acuerdan? Y así fue pasando, y todo lo que el Señor me habló otras cosas más. E incluso me habló de este gobierno que está ahora y del tiempo que se avecina, y me dijo que es el último tiempo que el Señor vuelve a buscar su iglesia. Es por eso que los que tienen que ser salvos, los que tienen que alcanzar gracia de Dios, están llegando solos. Antes salíamos a repartir folletos, panfletos, tratados, como decíamos antes en la vieja escuela, y nos parábamos en algún lugar, repartíamos ropa, hacíamos caridad, hacíamos de beneficencia, y con esto tratábamos de repartir un tratadito. Nos parábamos en una plaza, llevábamos estos parlantitos que hace muchos años que lo tenemos, y lo poníamos, y he predicado al Señor en este barrio. Pero nos ha sorprendido el Señor cómo ahora Él está atrayendo a los escogidos, a los que han de ser salvos. Entonces eso es como dice Samuel, es como un golpe en la cabeza, a decir, ¿qué estábamos haciendo? Y en la Biblia dice, y cada día el Señor añadía a los que debían ser salvos. Es más, todo Jerusalén fue lleno con el mensaje de Cristo. Y aún se corrió por todo lugar. Cuando fue lleno el Señor, estos no movían, no salían. Y ese es un temor que tengo, porque nos estamos multiplicando, pero no es para tener un gran templo y una congregación numerosa, porque eso le pasó a los hermanos de la primitiva iglesia. Cuando eran muchos, en un día se juntaron 3,000. En la próxima predicación que se hizo fueron 5,000. Ya iban 8,000, y así el Señor iba agregando a los que debían ser salvos. Pero no movían, no extendían la palabra, no hacían discípulos. Uno de ellos, el Señor lo escogió a Esteban, y tuvo que pagar con su vida. Todos lamentaron la muerte de este varón porque era muy amado entre ellos. Era un referente que tenían. Lo habían escogido en un momento que dicen, escojan a uno entre ustedes que sea lleno del Espíritu Santo, que sea varón justo y de buenas obras y de fe. Y lo eligieron Esteban entre 7, y él tuvo que dar su vida por predicar la palabra. Y entonces el Señor permitió que todos de la noche a la mañana salieran de Jerusalén y comenzaran a escapar las familias por los campos, porque vino una gran persecución. Esto es cuando la iglesia se reserva para sí mismo lo que el Señor le ha dado. Con estas cosas no se juega. Estamos muy motivados, muy contentos, emocionados, gozosos en el Señor. Pero esto es para compartir. De esto quiero hablar. Esto es para compartir. ¿Por qué? Porque así los hermanos llegaron. Algunos llegaron a Antioquía, un lugar de gentiles, que a los discípulos recién llegaron 10 años después a la casa de Cornelio. Pero estos hermanos
en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuenta cómo salen y son esparcidos y van predicando por donde van pasando y van hablando de Cristo y lo que Cristo hizo, y la gente va entregando su vida al Señor. Y este evangelio transformador comienza a cambiar las vidas, hasta el punto que el Señor mueve a algunos y los transporta en el Espíritu, como lo hizo con Felipe, y lo puso al lado de un carro. Un carro era una carroza real que llevaba un funcionario de Etiopía. Y le dice el Espíritu Santo: acércate a ese carro. Y él se acercó, y cuando lo escuchó, el hombre leía el libro de Isaías. Iba preguntándose qué sería lo que estaba escrito ahí. Y así, bueno, todos conocemos la historia de la palabra, pero cuando Felipe le habla de Cristo, este hombre dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto hacía la primitiva iglesia. Ellos creían y se bautizaban. Ellos no reservaban un montón para hacerlo a fin de año o para cuando llegue la temporada. Hemos bautizado en pleno invierno porque así ameritaba la cosa. Y muchos han nacido de nuevo en pleno julio, en agosto, septiembre, octubre, todos los meses. Y ahora el Señor nos ha dado todos los domingos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Pero esto es para compartirlo. No es para llenarnos aquí. Es para salvar a los que se están perdiendo. Es para hablarle a los que no conocen el verdadero evangelio de Cristo. El maravilloso plan de salvación que el Señor puso en marcha desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Efesios capítulo 4, verso 16. He estado hablando mucho en las prédicas anteriores y yo creo que los estoy cansando. Me puse el cronómetro, pero no sé si ya pasó medio, como 3 minutos, 4 minutos, ya está, me va ganando este cronómetro, pero lo quiero hacer, no lo quiero aburrir. O no quiero quizás tenerlo y cansarlo, quiero ser más didáctico. Ayúdenme con eso. Hágame alguno así por ahí de vez en cuando, ¿eh? Aparte de mi señora, hágame alguno así. No, mi esposa no hace eso. Porque después me reta y dice: ¿para qué me avergonzás delante de los hermanos? No. ¿Lo tenemos ahí? Fíjese lo que dice la palabra. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, ¿no? Mire, y dice: y cada parte, al cumplir con su función específica. ¿Qué está diciendo? Cada parte, cuando se mueve de la manera correcta y cumple su función específica. O sea que si tenemos un miembro de un cuerpo pero no funciona, ¿verdad que si el hombro no funciona porque el manguito rotador está dislocado o roto, el codo no sirve de mucho, ¿verdad? Y la muñeca tampoco, y los dedos tampoco, porque ¿qué pasa con Martincito que anda con el brazo así? Martín de acá de la C. Anda con su bracito colgando porque se cayó. Algo se golpeó entonces. Donde hay una coyuntura que dice, Reina Valera, comienza a atrofiarse para adelante o hasta el final del miembro. Ahora dice, cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás, ¿qué pasa? Se desarrollen. No sé si ya estamos agarrando el hilo porque se me van pasando los minutos. ¿Sí? O sea, si cada uno de los miembros cumple su función específica, ayuda a que las demás partes del miembro, ya sea la pierna,
la rodilla, el tobillo, el pie, los deditos, dice, se desarrollen y entonces todo el cuerpo, ¿qué hace? Crece. ¿Y qué más? Está sano y lleno de amor. ¿No está hablando eso a la iglesia? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos al punto 1. El apóstol está enseñando que la iglesia es un cuerpo y que la cabeza es Cristo. Imaginemos esta pierna. Si esta cabeza no da la orden a la pierna, ¿verdad? No se mueve. Entonces, si no se mueve, el pie no cumple ninguna función. O sea, primero empiezan por la cadera para que pase la orden a la rodilla y se mueva y luego va al tobillo y a los pies. Pero si tengo algo, como dijimos, un problema aquí en la cadera, ya ando así. Entonces, ¿qué hace? Parece que uno no usa nada de lo demás. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Somos todos miembros. Mire, Reina Valera dice, está escrito así, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Esta es la versión Reina Valera. Sí, dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que está diciendo que yo recibo del Señor, ¿verdad? El maestro o el pastor o quien me está compartiendo la palabra del Señor y me enseña, me entregó algo, un tesoro, una semilla. Pero hay muchos que dependen de mí. Puede ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, pero la cosa quedó en mí nomás. Y yo no hice más nada. Entonces, ¿qué dice esta parte? Yo quizás soy el codo, pero falta la muñeca y los dedos, unidos por sus coyunturas. Yo tengo que cumplir mi función. ¿Se da cuenta? Para que el cuerpo se desarrolle sano, dice. Y para que crezca. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando yo aprendo, yo recibo enseñanza de parte del Señor, lo tengo que compartir y lo tengo que enseñar y tengo que transmitirlo y hacer otro como yo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Todo. Y si yo no lo hago, queda en mí y yo comienzo a atrofiar parte del cuerpo, porque veo que está creciendo por este lado, pero por la parte mía se paró. Yo había preparado algo medio largo, pero yo creo que ya lo vamos entendiendo, ¿o no? ¿Sí? Bueno. Pablo dice a los Hebreos capítulo 5, verso 12. Hebreos 5, 12. Dice, hace tanto, analicemos cada palabra, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Medio que se aflojaron, parecía. Antes me decían a otro, ahora ya no se lo escucha. ¿No les está pegando a alguno tal vez? No. Debiéndose ya maestro, dice Reina Valera. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. ¿Sabe lo que venimos hablando nosotros? Lo que Samuel nos ha compartido es vamos a poner un ejemplo, el A
B, C del Evangelio. Porque lo dice el apóstol Pablo. Bueno, Pablo no se sabe a ciencia cierta quién fue el que escribió los Hebreos, el libro de Hebreos. Pero dice, dejando atrás los primeros rudimentos de la fe cristiana, y hace una lista, y en esas está el bautismo, está la imposición de manos, está el regreso de Cristo, la venida del Señor. Pero Pablo dice que esto es el ABC, es lo primero. Eso es lo que estamos comiendo porque somos pequeñitos, todos somos bebés y estamos alimentándonos de esa leche que nos abre los ojos, aunque parece que éramos viejos en la materia y que la teníamos clara. Yo he estado en seminario y parece que la teníamos clara, y cuando alguien decía, no, déjalo que hable conmigo. Que me diga a mí. Pero he tenido que desaprender. Porque Pablo también hizo lo mismo. Dijo, porque todo lo que yo tenía, lo considero, ¿qué cosa? Basura. A fin de ganar a Cristo, de tener a Cristo. Eso es lo que yo he sentido. Yo no soy un niño. Me formé en la congregación y conozco la Biblia desde chiquito. Aprendí a leer con la Escritura. Siempre lo digo. Yo tenía 5 años, 4 años y medio y ya andaba juntando letras, pero no de un libro de lectura, con la Biblia, una Biblia vieja sin tapa que había en mi casa. Con eso aprendí a leer. Cuando entré a la escuela primaria, yo sabía leer y me aburrí en el grado, y quisieron pasarme a segundo grado, y ahí hubo un debate entre las maestras y la directora, y me dejaron en primer grado, y me aburrí todo ese año, pero yo aprendí con la Escritura, pero no sabía acerca de Cristo. No conocía el Evangelio y el plan de salvación. Entonces, dice la palabra que son como niños y todavía dan vuelta en esas cosas. Y Pablo dice, y si es necesario enseñarlas, las enseñamos de vuelta. Y es verdad. Ya está bueno. Ya está bueno que pasamos creciendo. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El mensaje es que la iglesia se nutre en los hogares. Nuestra congregación, hermanos, se está nutriendo en los hogares. Porque es una manera más directa, más didáctica. Usted puede preguntar, se puede parar la enseñanza y usted pregunta. Allí salen dudas. Si hay situaciones específicas, se habla. Se corta la enseñanza y se trata sobre el tema, se ora. Hay consejo de parte del Señor y de la Escritura. Aquí cuando venimos a un culto de celebración, pero somos edificados en los hogares. Ahora lo que aprendemos en el hogar nos va edificando. El maestro nos enseña o el pastor nos comparte la palabra. Vení, hijito, Cristian, vení. Te pido por favor me ayude. Y también vení, hijito. Cuando el que enseña la palabra me traspasa a mí la enseñanza del Señor, ¿qué tiene que hacer? Pasarla sobre, claro. Y así se va edificando la iglesia y va creciendo. ¿Sí? Y tiene que seguir. Aprendimos lo del plan con Cristian. Cristian, ¿a quién se lo tiene que pasar? A Sebastián. Y Sebastián,
al otro que venga y así. Pero si yo le paso el plan a Cristian, el evangelio de Cristo, y Cristian no hace nada, entonces Sebastián queda sin fruto. Se cortó ahí. El cuerpo estaba creciendo, pero llegó hasta aquí. Por eso Pablo dice, debiéndose ya maestro, siguen teniendo la necesidad de seguir aprendiendo lo mismo. Gracias, hijito. Esa es la coyuntura que dice Reina Valera, nos vamos edificando unos con otros. Si cada uno cumple su función, si cada uno va haciendo su trabajo, entonces el otro va creciendo y todos vamos creciendo. El número indudablemente va a crecer, pero no es el importante porque acá no estamos juntando nada. Acá lo que estamos haciendo es que muchas vidas que están desesperadas están viendo esa puerta abierta que es Cristo mismo en sus vidas. Había una mujer, siempre recuerdo, una historia de una mujer que tenía problemas de identidad con su imagen. Entonces, desde muy joven había entrado en la anorexia. Y era un problema. Se escondía para hacer eso. Pero era una predicadora y evangelista. Y hablaba del Señor. Pero oculto tenía ese problema. Era algo que estaba destruyendo su salud. Y se la veía porque ella se encontraba gorda, obesa, pero cada vez parecía un palito. Entonces, vino un día donde un varón de Dios y le dice, tengo un problema. Tengo una adicción. No lo puedo dejar y no lo puedo vencer. Y se puso a llorar. Estoy en la anorexia. Y me cuesta tanto, estoy desesperada. Y este pastor comenzó a reírse sin mirarla. Se empezó a reír. Y ella le dijo, no se ría de mi problema, porque es muy grave para mí, no puedo hacerlo. Y él dijo, no me río de usted, me río de gozo, porque es otro caso difícil que el Señor es el único que lo puede hacer. Usted no puede, porque siempre lo intentó y lo puede, ¿sabe? Porque usted le pide ayuda a Dios, para que el Señor le ayude a vencer eso. Pero el Señor no la va a ayudar porque cuando pide ayuda, lo que usted está diciendo, yo puedo, necesito una manito nada más. Pero yo puedo vencer esto. Dame una mano y lo voy a lograr. Entonces usted no sale de la ecuación. Si usted permite que Cristo entre en su vida, Él va a vencer eso. Y Él va a pelear su batalla. Él va a vencer por usted. Él va a tomar dominio de su cuerpo, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces Cristo en nosotros, no es Cristo con nosotros, es Cristo dentro de nosotros. Y lo que no podíamos dejar, el drogadicto, las drogas que no puede dejar, el que fuma, el que está en enredos y que no lo puede dejar. Cuando le abre el corazón al Señor y nace de nuevo, Cristo entra en su vida y se terminó el problema. Ese es el evangelio de Cristo. Y los que nos han vendido, no es eso. Escuchaba una prédica que lo compartieron mis hijos y me la hicieron escuchar. Este año 2024 estoy soltando bendiciones, decía un varón. Estoy soltando casas, estoy soltando terrenos, estoy soltando empresas. ¿Cuántos levantan y se apropian de su terreno, de su casa, de su empresa, de su negocio? Y Cristo murió por eso. Vino a eso el Señor. Las bendiciones del Señor están en Cristo. Pero Él vino a tratar con mi pecado, con mis adicciones.
con mis hábitos, con lo que yo nunca pude dejar. Ese es el Señor. Por eso la iglesia se nutre en los hogares, se nutre en las casas. El maestro enseña, pero lo que nosotros aprendemos, lo que aprendemos hoy lo tenemos que enseñar mañana. ¿Sabe que si usted no se vacía, no puede ser vuelto a llenar? ¿O no? Si este vaso está lleno del conocimiento que usted recibió y de lo que Dios le reveló, pero si usted no lo vacía, siempre tendrá el mismo contenido. Si usted no hace algo nuevo, nunca podrá aprender nada nuevo. Sigue en lo mismo, sigue hablando de lo mismo, sigue pensando en lo mismo, y va a llegar un día que se va a frustrar. Va a decir, yo creo que hay algo más, como han dicho algunos, o no les ha pasado a algunos. A mí me pasó, yo creo que hay algo más. Para mí no es todo esto, hay algo más. ¿Pero sabe por qué? Porque siempre hice lo mismo, hablé lo mismo, y siempre estuve en lo mismo, pero nunca compartí, nunca saqué para poder recibir más. Cuando yo comparto el ABC, yo puedo recibir el DEF. ¿Sí? Y cuando comparto el DEF, puedo recibir el H. Y así vamos creciendo. Y así dice la Biblia, ¿no decía? Crecimiento para ir edificándose en amor. Así se recibe el crecimiento. Cuando yo voy compartiendo. Si yo me lo guardo para mí, me voy a frustrar. Voy a hablar siempre de lo mismo. Pero hermanos, por eso, ¿sabe qué? El maestro que el Señor nos ha dado nos tiene que compartir, nos tiene que enseñar otra vez, por ejemplo, repetir lo que está haciendo. Está repitiendo todo este plan de salvación. Entonces ya lo tenemos claro. Nos han entregado las notas y nosotros lo tenemos bien documentado. Pero cuando yo lo comparto, termino de creerlo y termino de ser edificado. Cuando el maestro enseña, aprende. Usted aprende más enseñando que estando sentado ahí y escuchando. Sí. Por eso no se estanque. No quede como el que hay que invitarlo y que esté presente solamente en la reunión. Usted está recibiendo algo poderoso de Dios que transforma las vidas, como fue transformado usted. Pero si usted no lo suelta, entonces ese cuerpo deja de crecer, deja de ser articulado, no hay crecimiento. ¿Y qué pasó con la iglesia primitiva? Así comenzaron a hacer y se hicieron un círculo íntimo, donde dicen que todos tenían gran respeto por ellos. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? La gente de Jerusalén tenían gran respeto por la iglesia de Cristo, pero nadie se atrevía a juntarse con ellos. Todos lo respetaban, pero nadie, porque habían hecho un círculo íntimo. Somos de casa de pan, Guarda, y hasta ahí cierren la puerta. Lo que Dios nos ha dado. El Señor me dijo que de este último rincón de Mar del Plata sale el gran avivamiento transformador para todas partes, para todo lugar, para donde usted se atreva a ir. El Señor irá llevando este mensaje, porque ya no hay tiempo, porque los días son malos, porque el tiempo se acorta. Viene un tiempo de bonanza, porque el Señor me habló. Donde digan paz y seguridad. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Entonces vendrá destrucción repentina y no escaparán. Por años, 40 años la Argentina hemos venido mal, pero esto será transformado, pero no es para que
nos relajemos, para que nos dejemos estar, sino es para preocuparnos, ocuparnos y preocuparnos en estas cosas y hablar de Cristo y hablar del Señor. Dice Mateo 28:20. Y ya vamos cerrando, porque la idea está clara. Y si ya lo entendimos, ¿para qué vamos a seguir? ¿Verdad? Yo estoy cansado, ¿ustedes están cansados o no? Estuvo un poquito pesado el día, pero, y si dice Samuel que hay alerta amarilla, vámonos mejor, tranquilitos al hogar. Mateo 28:20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. ¿Sí? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? ¿Sí? Bueno, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. Esto lo dijo a sus discípulos y ese día, ¿qué hizo el Señor? Los graduó de maestros, porque eran sus discípulos. Pero ese día, cuando les dijo esto, vayan y hagan discípulos y enséñenles. ¿Qué les estaba dando la graduación de qué? De maestros de la palabra. Ahora ellos tenían que enseñar. Y así nosotros, hermanos. Ahora, Pablo dice, por ejemplo, en Hebreos 6, del 1 al 3. Fíjese, Hebreos 6, verso 1 al 3. Dice, así, y ya cerramos con esto. Así que dejemos de repasar una y otra vez, escuchen, las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Ven lo que está diciendo? Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, de imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es lo que hemos visto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que esto es el ABC, esto es leche para el recién nacido. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cómo va a funcionar esto? Esto no es que no se va a enseñar. Es que ya no lo aprenderemos más en ese discipulado donde nos juntamos todos, sino que ahora los que aprendieron eso lo tendrán que seguir enseñando. El bautismo, el arrepentimiento, el caminar con fe, aquellos que no lo han escuchado, pero seguirán escuchando lo otro que el Señor tiene. Así que después vamos a seguir traspasando y lo que hoy aprendo, mañana lo estoy enseñando y de esa manera estoy creciendo. Pero si yo no abro mi boca, si yo no participo en esto, porque yo digo, no, son muy ancianos, son muy viejos, son muy jóvenes, no tengo palabra, no tengo la facilidad que tiene el hermano, que tiene aquel otro hermano, aquel tiene chispa y es metedor, pero yo soy medio tímido, cohibido. Si yo hago eso, el cuerpo se estanca en mí. Dice que todos somos miembros de un cuerpo y todos somos esenciales para que el cuerpo, bien nutrido y bien unido por las coyunturas, dice Reina Valera, bien unido, cumpliendo cada uno su función específica, va a ir en crecimiento. Si no, nos vamos a frustrar. Y el Señor no nos dio esto que Dios nos ha dado, este tesoro tan grande, para que muera con nosotros. ¿Sí, hermano? ¿Se entendió? Entonces, ¿dónde tengo que ir? Se está repasando, dijo Samuelito, que estamos repasando lo que ya aprendimos. ¿Tenemos que ir? Pero ya lo escuché. No, hoy tengo un cumpleaños. Estoy cansado, vine del trabajo, no comí nada.
negra, hacete unos mates. ¿Vas a ir? No, estoy cansado. Escúchelo de vuelta. Porque no sea que el crecimiento del cuerpo de Cristo se frene por su culpa. Venga, participe. Y luego, si quiere, comience a enseñarlo. Pero venga después a seguir aprendiendo. Porque hay más. Hay más. Lo que el Señor nos ha ido enseñando en este tiempo. Lo que Dios nos ha dado. Es revolucionario, hermano. Pero Dios lo va a hacer. Pero sabe, primero tuve que desaprender. Tuve que desaprender. Y todos, ¿verdad? Hemos tenido que desaprender. Yo he dado conferencias a pastores. Sin embargo, tuve que sentarme a aprender, a ser discipulado por mis hermanos, mis hermanas, y a escucharlo. Y a ver a mis jóvenes las cosas que estaban pasando y viviendo. A ver chicos que vinieron hacía 2 días y yo veía lo que sucedía con ellos y yo decía, ¿por qué a mí nunca me pasó? Y comencé a atar cabos y comencé a razonar con la Escritura. Y el Señor me ayudó con su voz, con su palabra, con su espíritu aquí adentro. El Señor empezó a darme visiones, revelaciones. Los chicos comenzaron a orar por mí. Porque esto comenzó en los jóvenes. Y ellos comenzaron a orar por este viejo. Y Dios me empezó a bajar los humos. Hasta que entendí que esto es de Él, no es mío. Esto es de Él, hermano, no es mío. Y muchos conceptos que yo tenía estaba basado en una traducción que en algunas partes estaba agregado y erróneo. Cuando comencé a ver el verdadero mensaje del Evangelio, comencé a entender que no era lo que yo había aprendido y predicado. Por eso, hermano, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen la costumbre. Y cuando digo eso estoy hablando en los discipulados. En cada barrio hay un discipulado. Hay uno en Batán, hay uno en Chapadmalal, hay uno en Mar del Plata, hay uno en el barrio Luján, allá casi llegando al autódromo. Y se tienen que abrir más, ¿o no? Y ahí se comenzará a empezar, o sea, se comenzará por el plan y el nuevo nacimiento. Y tiene que pensar esto, pero ¿quién va? Su casa. Los hermanos de ese lugar se tienen que poner de acuerdo. Pero no como iglesia, como congregación, no nos interesa ese crecimiento, nos interesa hablar de Cristo y que las personas entiendan el evangelio verdadero de salvación. Porque la primitiva iglesia se quedó con eso. ¿Y qué pasó? Fueron esparcidos. Muchos fueron mutilados, familias enteras. Fueron pasados a degüello. Ese fue el precio que pagaron por escondérselo ellos. No soy uno más que viene aquí de espectador. Soy un escogido de Dios. Que Dios me trajo y me sentó y me ha compartido este evangelio para que yo lo predique y lo comparta. Porque soy parte del miembro del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él es la cabeza por el cual se nutre todo el cuerpo. Pero yo tengo que hacer mi parte. Tengo que hablar del Señor. Basta de quedarme callado. Basta de ver que los demás, que en Chapadmalal se está hablando del Señor y en las casas se está corriendo y siempre hay un testimonio nuevo y yo me gozo y aplaudo aquí, pero yo estoy calladito desde mi lugar. Basta eso, porque soy parte del cuerpo de Cristo y soy un miembro que no está permitiendo que el cuerpo se siga desarrollando y creciendo. Que el Señor nos bendiga. ¿Está claro, hermano? Sí. Entonces, ¿cuándo son los días de discipulado? ¿Se acuerdan? El miércoles, ¿dónde se hace? Vamos a ser más claro. En Chapadmalal.
¿A qué hora? A las 7. ¿Sí? ¿Qué llevamos siempre? Tenemos una consigna, llevar nuestra yerbita, nuestro matecito. Si compartimos un mate no le vamos a ir a sacar a la familia. Así que, hermano, ¿tiene un poquito de yerba, azúcar y esto? No, yo llevo, incluso dejamos bendición en el hogar. Eso es un acuerdo interno que hemos hecho, ¿verdad? Por eso siempre pongo, llevemos algo para compartir y bendecir el hogar. Entonces cuando dice, lo hacemos en mi casa, pastor. Oh, qué bueno, porque me va a quedar para el desayunito el otro día. Pero es bueno, hermano, no seamos carga para nadie. Llevemos, forcémonos un poquito. Es un día a la semana. Si yo vivo en Chapa, ¿cuántas veces tengo que ir al discipulado? Un día. ¿Y en Batán cuándo es? Los viernes. Para que pueda estar mi hermana Miriam y mi hermana Marta. Por eso, ¿se acuerdan que lo hicimos así? No las quiero comprometer delante de todo, pero lo hicimos así para buscarnos la comodidad entre todos y podamos estar. Y qué bueno que lo estamos haciendo. Pero sigamos, hermano, no le aflojemos. Anoche estuvimos en Batán. ¿Y en Mar del Plata? ¿A qué hora? 19 horas. Este jueves lo hicimos en la casa del hermano Salvador y de la hermana Lucía. Nos sobraban los deditos de la mano para contar los discípulos que fueron. Entonces vamos. No los vengo a retar, los vengo a animar porque estamos caminando por el filo de la cornisa. La iglesia primitiva lo hizo. Se guardó para ellos, no compartían lo que el Señor les había dado. De pronto lo tuvieron que hacer obligado. A precio de muerte. El Señor quiere que nosotros trabajemos y que lo hagamos para Él. Porque Él viene a buscar una iglesia, un pueblo preparado para el Señor y lo va a hacer a pesar de nosotros. Entonces hagámoslo de corazón, hagámoslo de voluntad. Trabajemos para el Señor. Alguien dice, el Señor necesita obreros. Claro, son los miembros del cuerpo de Cristo, no de la congregación, del cuerpo de Cristo, de la iglesia que tiene que cumplir su función, como leíamos al principio. Tiene que cumplir su función en el trabajo. Toda esa gente que te rodea son gente que necesita escuchar el plan de salvación que está escrito en la Biblia, el Evangelio de Cristo. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio, tus amigos del barrio, ellos necesitan escuchar el plan, porque se están perdiendo, porque hay un infierno, y hay un hombre, un hijo del diablo que viene a gobernar esta tierra. Cristo se lleva a su iglesia. Tenemos que trabajar. No seamos nosotros el palo en la rueda para que siga creciendo la iglesia. Cuanto antes lo hagamos, ¿qué dice el libro de Pedro? Apresurando el regreso, la venida del Señor. O sea, ¿yo puedo apresurarlo? Claro, porque si yo predico más rápido, se completará el número de los gentiles. ¿Sí? Bendito es el Señor. Yo los animo, hermano. No entremos en una rutina de decir, no, antes iba, pero ahora no. Póngale pasión, aprenda, escríbalo, repáselo. Y si no lo entendió, pregunte, porque usted lo tiene que volver a dar. El Señor se lo dio y permitió que lo escuche, lo tiene que compartir. Lo tiene que compartir. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque como hacíamos con Cristian y con Cevita, pasa de acá y de ahí allá y va pasando. Y así el cuerpo se va nutriendo y va encajando perfectamente, dice la palabra. Y se va desarrollando. Y para un crecimiento, así que si Dios quiere avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Por eso, esto no es que no vamos a enseñar más el plan. No es que no vamos a hablar más del Evangelio
de las primeras bases, se los vamos a hablar a los que no lo han escuchado. Pero nosotros tenemos que ir subiendo, ¿verdad? Tenemos que ir. Esto es un movimiento hacia arriba. Si no, siempre estamos ahí dando vuelta en lo mismo. No, esto es un crecimiento, hermano. Y lo que Dios nos ha dado para la iglesia de Cristo en este tiempo. Inclinamos el rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra con tu pueblo. Sé que todos conocen, Señor, el Evangelio. Algunos más, otros un poco menos, pero cada uno, Señor, somos miembros de tu iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para de una vez por todas hacer lo que tú nos has mandado hacer. Tú necesitas obreros en este lugar. No obreros que vengan a tocar una guitarrita, que vengan a hacer una limpieza. Obreros que hablen de ti, que hablen a los que se están perdiendo, a los necesitados. Tantos testimonios que vemos sábado a sábado de lo que tú estás haciendo a través de los bautismos, a través de los nuevos nacimientos. Señor, te pedimos que sigas forjando tu palabra entre nosotros y nos sigas llevando, Señor, de victoria en victoria. Señor, ayúdanos a hacer tu palabra, tu voluntad, a ser discípulos. Eso es lo único que nos mandaste. No nos mandaste a hacer eventos, no nos mandaste a hacer recitales, no nos mandaste a hacer festivales ni reuniones especiales, no nos mandaste a hacer nada, Señor. Nos dijiste, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, porque yo vengo pronto y estaré con ustedes. Una cosa les prometo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, que los tiempos no se terminaron y tú estás con nosotros. Esta es tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por los oídos de mis hermanos. Bendice a cada uno, Espíritu Santo. Guía a cada uno y sigue hablando al corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Gracias y paz para todos ustedes.